Buenas tardes, jóvenes. Ya está Adonai, Abigail, Elisa, Miguel Ángel, Profesor, buenas tardes. Abraham, gusto Buenas saludarlos. tardes. Correcto, jóvenes. Bien, vamos a empezar la sesión de hoy. La semana pasada estuvimos con lo de viendo las diapositivas y nos relajamos un poco con el tema del turismo. Todos son importantes. Hay que ver desde su punto de vista. No sé si ya tenemos listo el de nacionalidad, ley de nacionalidad, ley general de población, para que veamos esto, la norma oficial mexicana. Listo, el que esté listo con su tema lo puede de una vez proyectar, ¿eh? No hay ningún problema. El orden de la forma en que se proyecte no afecta. Link, a mí me tocó el tema de nacionalidad, pero ¿será que desde mi celular pueda? Porque ahorita no tengo una computadora. Voy a checar si se puede desde mi teléfono. Hacemos una cosa, ¿por qué no me lo envías a mi correo? ¿Vale? Y yo del correo ya lo abro aquí. Después que trabajo con la computadora. Mande. Profe, Avi, yo lo tengo a la mano. ¿Será que puedo exponerlo? Ok, adelante. Sí. Acuérdense que aquí no importa el orden. O sea, el que lo tenga listo a la mano, adelante. Y así vamos, ¿vale? Ok. Entonces voy a compartir la pantalla. Ay. Nada más, aquí está. Ay. ¿Sí lo pueden ver, profe? Coalición, sí, ya está, coalición de patrones. Está bien. Ok. Bueno, a mí me tocó el tema de coalición de patrones. Y hablamos que la coalición se denomina así a la alianza o monopolio que pueden formar ciertas empresas con el objeto de controlar el mercado. Pero también es una forma de organización temporal de un grupo de trabajadores para la defensa, ya sea que sea de trabajadores o de patrones. Los patrones también pueden hacer coalición. También podemos ver que el artículo 354 de la LFT menciona que la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones, como lo que comentaba. Cualquier grupo, ya sea de trabajadores o patrones, pueden hacer coalición y pueden formar un sindicato. También el artículo 355 de la misma ley menciona que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. Como lo podemos ver en las empresas, que por lo regular es cuando se forma, o por ejemplo, de las escuelas que forman sus sindicatos, o del gobierno, pueden hacer su coalición entre trabajadores, o también puede ser entre patrones. Los elementos de la coalición son que el primero es un acuerdo temporal, reunión momentánea que se disuelve después del resultado obtenido. Puede ser de trabajadores o de patrones. Su objeto es la defensa de intereses comunes. Su finalidad es la solución de un conflicto actual cuando fenece termina la coalición. Puede ser el antecedente para la formación de un sindicato. Por lo regular, siempre que se forman coaliciones, siempre es para un bien común de cualquier grupo, ya sea de los trabajadores, que por lo regular son los que siempre hacen coalición, que para, por ejemplo, apenas que hubo del sindicato de Volkswagen que hicieron paro, son el grupo de trabajadores, ¿no? Y estos son algunos de los elementos para formar una coalición. Los sindicatos de patrones pueden ser
los conformados por patrones de una o varias ramas de actividades. No necesariamente debe de ser pues solamente ganadería, ¿no? Son ganaderos o solamente industriales, ¿no? Pueden ser de diversas ramas y no todos pueden tener un giro diferente. También los formados por patrones en distintas entidades federativas de una o varias ramas de actividades, los cuales son denominados nacionales. Bueno, luego también sabemos que están las asociaciones de varios patrones, ¿no? Que tienen diferentes giros en sus actividades comerciales. También de los sindicatos patronales podemos ver que el artículo 359 de la LFT menciona que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción. Esto ya más que nada es dirigido a lo que ya son los sindicatos. Viene de la coalición, de ahí sale la rama que son de los sindicatos. Los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, lo que mencionábamos, las nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas, lo que mencionábamos en el artículo 361 que marca la LFT. Y por último, podemos ver que el artículo 358 de la Ley Federal, igual del trabajo, que dice que nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. O sea, podemos decirlo así, que no como trabajador estoy obligado forzosamente a pertenecer a un sindicato, pero sin embargo los trabajadores suelen afiliarse a los sindicatos para defender sus derechos o para que los apoyen en algún fin común. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ok, gracias, Avi. Entonces vamos a manejar lo siguiente. ¿Qué tan importante es hablar precisamente de la coalición de patrones, de trabajadores y patrones? Hay dos reglas importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de los trabajadores, la coalición se da con el fin de defender los intereses relacionados a la cuestión de su trabajo, como son sus prestaciones laborales, sus ingresos, sus salarios, pues demás bonificaciones que se pueden dar en torno a la relación laboral. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué pasa con los sindicatos de los patrones? Es lo que es el tema que estamos hablando. En este momento, a similitud de los trabajadores, igual. Puede ser uno, dos o tres patrones o más, ¿sí? Que pueden conformar un sindicato de patrones y a la vez pueden formar también una coalición de patrones y una confederación de patrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos patrones lo que buscan en determinado momento es establecer reglas de cómo van a operar su sector industrial. ¿Sí? Estas reglas de cómo operan en la rama industrial tienen como finalidad poder establecer acuerdos entre ellos para ver cómo se manejan las prestaciones que se puedan dar en relación a los trabajadores que se manejan. Por ejemplo, actualmente, ¿sí? Hablamos del outsourcing. El outsourcing, ¿sí? Tiene como característica, de cierta forma, hacer que las empresas ya no contraten de forma directa a los trabajadores, ¿sí? Es decir, ya no generen esa relación patrón-trabajador que tradicionalmente venía haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se da esa relación, ¿qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia generar prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones comúnmente que tenemos en una relación laboral? Básico, señores. El primero, vacaciones. Segundo, prima vacacional. ¿Sí? Aguinaldo. Ahorita en mayo viene el reparto de utilidades. ¿Sí? Prima de antigüedad. Siendo estos son los más básicos que tenemos. Sin embargo, se pueden generar otros. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Algunos hablamos de la cuestión
de las cajas de ahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones apoyan al patrón con los trabajadores de la aportación semanal. Bueno, esto, al pasar de los años, estas prestaciones se vuelven, de modo así, económicamente una erogación de las empresas para pagar esto. Se habla, y yo digo se habla porque desafortunadamente muchas empresas no manejan esto, que todas las empresas, si dispusieran el 5% anual de sus ingresos, ¿sí? Y formaban ellas, empresas, un fondo de ahorro, las empresas, digo, este fondo de ahorro que tienen estas empresas con ese 5% anual de sus ingresos, ya de sus utilidades, ¿sí? Y lo invirtieran en la bolsa de valores, con este recurso económico ellos tendrían, ¿sí?, la posibilidad de pagar a todos sus trabajadores cuando lleguen a la etapa de jubilación o por algunas circunstancias sean rescindidos su relación laboral. Lamentablemente las empresas no lo hacen. ¿Por qué? Porque las empresas lo que hacen es la utilidad que tienen entregárselo a sus socios, pero nunca prevenir esto. Entonces ahora con el famoso outsourcing, ¿qué pasa? La empresa, a través de un intermediario que es el outsourcing, sería el outsourcing quien existe la relación laboral con los trabajadores que van a laborar a otra empresa, porque la empresa primera, en la cual se van a prestar el trabajo del outsourcing de sus empleados, es que la empresa nomás le va a pagar vía factura, la cual es deducible, el concepto que generen por esta prestación. Ahora el problema está con los outsourcing. ¿Por qué? Porque los outsourcing, de cierta forma, lo que están generando es disminuir las prestaciones laborales. ¿Por qué disminuir las prestaciones laborales? Porque sigue una característica. Habrá gente que no trabaje las 8 horas durante los 7 días que comprende una jornada laboral contemplada en nuestra ley federal del trabajo. Entonces probablemente tenemos que una jornada discontinua, es decir, jornadas de que a lo mejor a la semana van 3 veces al día, con unos horarios de 4 horas por día, y bajo esa sistemática se aplica su contratación y se aplica el pago de sus prestaciones. Pero es importante revisar esos contratos, esos contratos para establecer esos principios y esos derechos que tienen establecidos. Pero, entonces, precisamente, hablar del tema coalición de sindicatos, de trabajadores y coalición de patrones, hoy en día son dos elementos importantes, más que han sido para beneficio de las empresas. Yo no digo que sea malo que los patrones se hagan estas famosas coaliciones. Lo malo radica es cuando estas coaliciones tienen como finalidad, y lo digo textualmente, cuando tratan de hacer que las prestaciones de los trabajadores sean menores a las establecidas en la Ley Federal de Trabajo. Esto es lo que tendríamos que ver, ¿sí? Al final y al cabo, una empresa, un patrón invierte su capital, pone en riesgo este ingreso y buscando generar el detonante de una industria, y esa industria va a contratar a personas y esas personas van a tener un ingreso, un salario y van a beneficiar a sus familias. Todo es recíproco, o sea, es decir, necesitamos forzosamente ¿de quién? Del capital proporcionado por aquellas personas físicas o morales que se consideran patrones y los cuales también requieren de la mano de obra de los trabajadores. Entonces, es una simbiosis de estos dos elementos para generar riqueza. Pero aquí lo más importante es que al generarse esa riqueza, de cierta forma, sea repartida de acuerdo, de manera proporcional, y nunca tratar de hacerlo que sea en perjuicio de los trabajadores.
Lamentablemente, nuestro sector empresarial en México, hay muy pocas empresas que así lo ven. Y puedo hablar de algo en particular. En algo en particular podemos nosotros tomar en consideración ver precisamente la cuestión de Bimbo. No sé si ustedes tengan algún conocido, algún familiar o alguien que trabaje en Bimbo. Esta empresa de Bimbo es sumamente importante, porque finalmente a las personas que laboran en la empresa de Bimbo les da muchas prestaciones, los apoyan, tienen muchos beneficios. De hecho, lo que busca Bimbo es una tradición interesante. Mientras su gente esté trabajando, como ellos de manera augusta, esto va a permitir que el producto final, y hablo textualmente, que el producto final sea de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que hay una frase, un eslogan de Bimbo, lo hace todo con amor. Y es cierto, en materia de comercio y alimento, esa es una de las características. Si lo preparan con esta alegría, con esta situación, el producto es muy buena, de muy buena calidad. Entonces, viéndolo de esa manera, Bimbo es una de las empresas que en México se ha posicionado y también ha crecido a nivel internacional. Entonces, pero también radica en gran parte a ver ese lado humano con la parte trabajadora que tiene. Sin embargo, también podemos encontrar otras empresas que son sumamente explotadoras. Y me permito hacer la mención de lo que pasa con Grupo Salinas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de platicar con la gente que trabaja en Grupo Salinas, en ser específico las tiendas selectas, van a encontrar que ahí sí se da una sobreexplotación del trabajador en perjuicio de sus intereses. Entonces, pero son dos políticas totalmente contradictorias, ¿sí? Y finalmente a cabo, eso radica en gran medida por la cuestión de los quienes, patrones. Y de manera directa por ellos, porque en el caso de este grupo que estoy haciendo la aplicación, lo que busca es tener un mayor ingreso en lo que realiza. Entonces, veamos dos contrastes que se dan en la vida real. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que considerar y analizar en estos aspectos para ver de manera muy general esta situación. Ya tengo su diapositiva de su compañera Jessie. Entonces, se escucha muy bajita la voz. Qué bueno que me dice. Déjame ver porque yo lo tengo a lo más alto. eh, Precisamente para ver. Gracias por hacerme este comentario, Adonai. Muy bien, gracias. Ahorita déjame checar a ver qué es lo que está fallando por acá para que lo veamos. Si quedó al 100%, ahí está. Vamos a ver. Bueno, entonces, ahorita les pongo las diapositivas de su compañera Jessica para que veamos esta parte. Ajá. Uh-huh. La Ley General de Población, perdón, aquí está. Déjenme compartir. Oh. Ok. Adonai, ya está su diapositiva. Hola, buenos días, gracias. Bueno, el tema que a mí me tocó es sobre la Ley General de Población. Y bueno, estas se las voy a resumir porque siento que tiene cosas muy importantes. En la Ley General de Población aparecen algunos artículos importantes, como son las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la República. Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto, perdón,
Ajá. en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente Ya nos escucha. Ahorita vamos a ver, a lo mejor tiene problemas con el audio, vamos a checar. Espérenme. Ah, bueno, yo pensé que era mi máquina. No se preocupe, a veces pasa así. Es que con estos equipos a veces sucede esta situación. Fallan a veces, ¿eh? Bueno, mientras, vamos a ver, cuando me diga Donaí si ya está en línea para que chequemos. De manera muy general, mientras viene su compañera. A ver, después sí está. La Ley General de Población, en el caso particular, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vamos a regular la cuestión de todos aquellos extranjeros que provienen del exterior, ¿sí? Y que van a realizar alguna actividad interesante en territorio mexicano. Ahorita si quieren lo comentamos. ¿Cuáles son una de las actividades interesantes de la Ley General de Población? Por ejemplo, tenemos muchas personas que a lo mejor vienen, en el caso ahorita, Semana Santa, los famosos Spring Breakers. Es el turismo que viene y va dedicado a algunas zonas turísticas de la República Mexicana, donde estos jóvenes, particularmente los norteamericanos, que en Estados Unidos su mayoría de edad lo adquieren a la edad de 21 años. Pero sin embargo en México, al tener 18 años, ellos ya pueden realizar muchas actividades aquí. Y en términos generales se establece que utilizan los Spring Breakers México para venir a hacer sus diversiones, sus fiestas y todo lo demás, algo que no podrían hacer en territorio norteamericano. Bueno, hay ciertas reglas que establecen. Eso viene en carácter de turistas. Sin embargo, también tenemos aquellos extranjeros que vienen al territorio mexicano que han sido previamente contratados por las empresas para trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque resulta ser que este trabajador que viene tiene la capacidad para manejar ese tipo de maquinaria, que en México desafortunadamente no hay ningún trabajador mexicano que tenga esa capacitación. Bajo este rubro lo que se busca es que este trabajador extranjero capacite a trabajadores mexicanos. ¿Por qué? Porque esos trabajadores mexicanos al fin y al cabo son los que van a trabajar y operar esa maquinaria cuando ese trabajador extranjero tenga que retornar a su país de origen. Parece que ya está en línea, ¿verdad, Donaí? Adelante. ya. Parece que ya se Disculpa, arregló su profe, problema. según yo estaba explicando, pero no me di cuenta que tenía desactivado mi micrófono. No te preocupes, así pasa. Adelante, Entonces, adelante. ¿puedo comenzar de nuevo? Sí, no tengas cuidado, no tengas cuidado. Sí, disculpe. Ahí está. Bueno, entonces les decía que les voy a dar un pequeño resumen sobre de lo que trata la Ley General de Población. En la Ley General de Población aparecen algunos artículos importantes, como son las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la República. ¿Cuál es su objetivo? Pues regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. También otro artículo que se menciona en la misma ley es que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales, cuyo fin de esta ley es que la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias
competentes o entidades correspondientes las medidas necesarias para adecuar los programas de desarrollo económico-social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica o la distribución de la población, etcétera. También en esta ley da a conocer ciertos puntos, los cuales a mí me parecen demasiado importantes, como es disminuir la mortalidad. Otro punto también que se da a conocer es promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional, así como sujetar la migración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes y procurar la mejora asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio. De hecho, creo que este punto lo hemos visto en algunos estados de la República. Por decir, en Chiapas, ahorita tenemos a los refugiados de Sí. de Panamá, De Centroamérica, que tenemos. de Centroamérica, exactamente, Sí. porque pues se quieren ir a Estados Unidos, pero como en Estados Unidos no los dejan que que pasen, pues México tiene la obligación de darles asilo. Aquí se supone que tienen que crear una mejor planeación para evitar que tanta gente esté inmigrando, porque pues al final de cuentas a los ciudadanos mexicanos sí nos afecta. Otro punto importante Sí. es estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentran escasamente poblados, era lo que ahorita me refería. Y pues por mi parte eso sería todo. Ok, gracias, Adonai, está bien. Por eso, aquí, completando lo que está mencionando tu compañero, tocó la cuestión de los inmigrantes. Lamentablemente, México, por tener a los Estados Unidos en su frontera norte, México es un país forzosamente de paso. Y aquí viene este gran problema, la migración. ¿Por qué el gran problema con la migración? Por los siguientes aspectos, jóvenes. Estos inmigrantes, lamentablemente algunos de ellos, vienen enfermos, traen determinadas enfermedades que son altamente contagiosas. Cuando esto sucede, va a contagiar precisamente a la población residente del país. ¿Cuál sería en primer término? Chiapas, que es el punto de entrada al territorio mexicano, y así sucesivamente hasta llegar a la frontera norte, dependiendo de los caminos que tomen para llegar. Esto generaría entonces al sector Secretaría de Salud establecer programas de vacunación, pero vacunación precisamente de control, se habla en esta población migrante que se está trabajando, para evitar que este tipo de enfermedades que ellos traen, porque hay enfermedades del Caribe, vemos así, que no existen en México, pero sin embargo se presenta otro. Algunos de estos inmigrantes a veces cargan con ellos algunas mascotas. O, y volvemos a expresarlo, aunque ustedes no lo crean, los migrantes también traen parásitos, ¿sí? Que para ellos es común, es normal, pero para un mexicano le puede generar un serio problema de salud. Y entonces ya es competencia precisamente del gobierno mexicano en materia de salud prevenir estas circunstancias que pueden ser totalmente lamentables. Bueno, estamos hablando de todos esos inmigrantes, independientemente de la situación de hacinamiento que en algunos lugares se llegan y se establecen. Hablamos también en determinado momento de aquellos problemas que se presentan con relación a los polleros o gente que se dedica a hacer el tráfico de personas indocumentadas, el cual les cobran. También tenemos otro problema con el narcotráfico, porque muchas de estas personas son reclutados para este fin. Hablamos de las tratas de personas, también otro fenómeno que se establece en relación con estas circunstancias. O sea, si nos ponemos a revisar, vamos a ver una serie grande de problemas que se encuentran en México.
que por este flujo migratorio que se hace de manera irregular genera grandes problemas y afecta directamente al Estado mexicano en todas sus estructuras. ¿Por qué? Porque tenemos otro fenómeno que también se va a presentar. El otro fenómeno que también se va a presentar con nosotros es la situación de que autoridades del Instituto Nacional de Migración se corrompen ante estos grupos criminales, asociaciones delictuosas, que desafortunadamente trafican con las necesidades de estos seres humanos que por alguna razón han decidido dejar su lugar de origen para buscar una mejor calidad de vida, cuando realmente la realidad es muy, muy, muy ajena. Hace años atrás, en la década de los 70, sí se podía llevar a cabo esto y sí se podía hablar. Hoy, lamentablemente, sumamente complicado. Bueno, entonces vamos viendo cómo hablar de la Ley General de Población en materia de el corporativismo del sistema laboral mexicano también genera otro gran problema. ¿Por qué? Y voy a explicar. Muchos de los indocumentados que están en territorio mexicano actualmente y los que están viniendo son utilizados en las construcciones, en la industria constructora. Esta gente se le paga un salario inferior a un trabajador mexicano. Se le explota en jornada laboral. Se le pone en lugares donde hay un hacinamiento inhumano en ellos. Y finalmente ellos, al estar en su calidad migratoria de indocumentados, en algunas ocasiones no se les pagan el salario y las percepciones que por ley debería recibir. ¿Por qué? Porque el patrón o la persona que lo está utilizando, lo empleando, lo amenaza con denunciarlo al Instituto Nacional de Migración para fin de ser deportado. Así como los norteamericanos hacen con los trabajadores mexicanos cuando llegan a suelo norteamericano, lo mismo está pasando aquí. Los diversos grupos o sectores económicos productivos en México están explotando a estas personas indocumentadas. Es la misma situación, es más, podríamos decir en algún momento hasta un poco más grave en México que está. Y ahí tenemos otro problema en cuestión de precisamente del sistema laboral, que es el tema central en el corporativismo. Y estos grupos están tan bien organizados que los explotan, que ustedes vieran la situación en las cuales viven, se consideran totalmente inhumanas. Es decir, estaríamos hablando que estamos haciendo una explotación, cuando eso sucedía en el siglo XVIII. ¿Sí? Si ustedes revisan un poco la literatura en materia laboral de la explotación del hombre, cuando se da la revolución industrial, como autores como Sam Simon, uno de ellos que hablan, Manuel Leblanc, también, que establecen precisamente esta cuestión inhumana en el ser humano, en el que es explotado, jornadas más allá de 12 horas diarias, hacinamientos insalubres, poca alimentación, el salario paupérrimo, que le podríamos llamar así, si es que hay salario, situaciones muy, muy, muy discriminatorias y violatorias de los derechos humanos, como hoy lo concebimos nosotros los desafortunados. Bueno, esto es por parte de los inmigrantes. Por parte de los que vienen en calidad migratoria y tienen sus documentos, podemos también considerar otro aspecto. ¿Por qué? Porque tenemos a personas que vienen al territorio mexicano, ya dijimos como turistas. Hay unos que vienen por una actividad deportiva, que vienen a participar, están por un tiempo, cumplen con sus actividades. Algunos que vienen por actividades culturales, igualmente vienen bajo un programa, bajo una situación que deben de ellos de cumplir y realizar, terminan y se retiran. También tenemos otra cuando vienen por ciencia y tecnología, es decir, vienen investigadores que vienen a territorio mexicano precisamente a hacer o desarrollar trabajos de investigación y que estarán en territorio mexicano probablemente por un periodo de 6 meses. De hecho, en materia migratoria hay alguna regla interesante. Se establece un periodo de 6 meses y hacer su revisión de estos extranjeros en territorio nacional para ver cuál es su condición migratoria. Es decir, hay muchos que vienen como turistas y finalmente se quedan aquí en territorio mexicano trabajando, cuando esto no debería ser, porque su pasaporte no está especificado para cuestiones de trabajo,
sino como cuestiones turísticas. Pero muchas empresas introducen a muchos trabajadores de esta manera. Los meten como turistas, están trabajando en la empresa, cumplen con el periodo y tampoco no les quieren pagar, porque también es algo también muy problemático con algunas empresas, más diría yo con las empresas asiáticas, taiwaneses, coreanas, chinas, ¿sí? Son sumamente inhumanas, es decir, explotan mucho a sus trabajadores. Igual los pueden denunciar y deportar al Instituto Nacional de Migración porque ellos consideran que su calidad migratoria ya no es de turistas, sino que están trabajando y pueden ser deportados. Finalmente, esta ley general de población también establece otro factor importante. ¿Por qué? Porque esta ley general de población, con relación con la ley general de asentamientos humanos a nivel federal y las estatales, deben de buscar aquellos lugares o zonas donde van a ser establecidos geográficamente y por las condiciones que se los permitan, zonas industriales, comerciales, habitacionales, de recreación y reserva. Sin embargo, en México esto no sucede. ¿Por qué? El gran problema que tenemos un sector industrial y alrededor de él ya hay casas habitación. En teoría, y en la década de 1910, 1920, 1930 y 1940, precisamente alrededor de las grandes fábricas había casas habitaciones, pero esas casas habitación, no llamémoslas así, son cuartos, así que son propiedad de la empresa. Esas habitaciones que son propiedad de la empresa tenían como finalidad darles un lugar donde el trabajador que trabajaba el tercer turno y que en esa época no había transporte para regresar a su casa, se quedara a pernoctar ahí, pasara la noche y en la mañana siguiente regresara a su lugar donde él vive. O había gente que trabajaba o doblaba turno y entonces se quedaba ahí. Ya no le convenía regresar. Ese era uno de los derechos que tenían los trabajadores, que los patrones les tenían que dar un lugar donde dormir, ¿sí? Dada la naturaleza del objeto de su relación laboral. Y por eso se crearon que en esas grandes fábricas que estábamos hablando de la Constancia, ahorita me estoy acordando uno, el Valor que está aquí por Panzacola, Tlaxcala, estoy el sindicato que les había mencionado, y otras grandes empresas textileras, que Puebla fue una de las grandes industrias, tenían esa situación, construían casas, llamémosles cuartos, porque no son casas, son cuartos, donde tenían la obligación de darle el alojamiento a sus trabajadores. Bueno, pues esa figura se reprodujo y hoy en día vamos a encontrar este fenómeno. Y es un problema muy altamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema de protección civil en un sector industrial, tendríamos que desalojar a todas las personas que viven alrededor del sector industrial. Y en ocasiones hay industrias que, dada la contaminación, el ruido, todo lo que generen ellos, ya no son susceptibles de estar en las zonas urbanas. Y entonces hay que mandarlos fuera, a la periferia. Pero así como se van a la periferia, también atrás de ellos sigue la población y se establecen los alrededores. Entonces es sumamente complicado, ¿sí?, poder establecer, comprender todas las políticas que está establecido el gobierno mexicano en relación a estos temas, que en materia laboral sí impactan de una forma muy, muy seria. Bueno, entonces ya tenemos a Coalición de Patrones con Abigail. Ya hablábamos precisamente con sus demás compañeras. ¿Sí? ¿Alguien más quiera pasar de una vez? Profe, yo ya, nada más no sé si me pudiera apoyar con mis diapositivas. Ajá. Dígame, ¿dónde está? ¿Ya me lo envía mi correo? ¿O ya lo tengo? Déjame ver. A ver. ¿Cómo se llama la carpeta para que lo busque yo ahorita? Déjame ver. Ajá, aquí me dice Lisa que la presidenta municipal anunció que dará trabajo a los inmigrantes y el pueblo que necesita a trabajar. Sí, sí, ese es el gran problema. Por ejemplo, estos trabajadores de los inmigrantes
debemos de revisar bajo qué características, bajo qué condiciones se le está dando su trabajo. Pero son altamente explotados, ¿eh? Entonces, no sé si oyeron sobre el derrumbe que sucedió en una plaza comercial en San Martín Texmelucan, donde Sí, murieron 3 trabajadores. 3 Uno de personas. los trabajadores, Sí, desafortunadamente, sí, uno de ellos viene del Estado de México, no me acuerdo si de Toluca, parece. Imagínense. O sea, aquí debería estar trabajando precisamente poblanos, y no. Y si no, a veces en la construcción, por ahí digo, la construcción es uno de los lugares más donde hay más explotación, son gente que viene de la sierra, por no hacerlo de peyorativo, que sin embargo están ahí. Sí, Lick, oiga, pero yo Ok. considero que sería mejor cerrar las fronteras y ser selectivos en las personas que entran a nuestro país, ¿no? Me refiero a la frontera sur, ¿no? Sí, porque pues entra cada Bueno, delincuente, ¿eh? te voy a decir dos cosas. Hay que verlo de una manera. Si realmente controláramos el flujo migratorio de la frontera sur a territorio mexicano, vamos a encontrar algo interesante. ¿Por qué? Tanto hay gente, como usted lo acaba de decir, que viene con malas costumbres o conductas delictivas, hay gente también que es sumamente creativa y que ayuda. Lamentablemente, y aquí lo digo, es que en su país de origen se, se presentó un fenómeno interesante, el famoso derecho de piso. ¿Cuántos negocios allá se le han sido afectados por el famoso cobro de derecho de piso? Y entonces deciden ya no seguir trabajando ahí en su país porque está muy desatado la delincuencia y prefieren mejor emigrar. Ok, Pues sí, Miguel Lick, Ángel. Ok, pero aquí tenemos el mismo es, problema de pago de piso y muchos que encabezan esas organizaciones delictivas, pues son centroamericanos y vienen a delinquir sí, aquí a Puebla, diríamos así, porque aquí es donde estamos viviendo eso. sí, lo que usted acaba de decir es correcto. No sé si recuerdan el famoso, ¿cómo se llama? Tienda de abarrotes que se quemó en el Boulevard Carmen Cerdán, cerca de la Capu. Desde mi punto de vista, ahí podría ser un derecho de piso, ¿eh? Yo lo veo más como derecho de piso. Pues sí, más Y que fue también un hay accidente. sí, no sé si lo vieron, pero yo lo veo más como derecho de piso. Y en Puebla esto no había sucedido, ¿eh? Yo le llamaría un buen tiempo que en México, en Puebla capital, no se presentaba esto. Y hay otro de un negocio de tapicería donde su dueño lo declaró públicamente a los medios de comunicación, donde estableció que le venían a cobrar por derecho de piso 4,000 pesos semanales. Y como no pagó y él mismo lo declaró, lo que hicieron fueron quemarle su negocio. Sí, Acuérdense así es, también Lick. otro de una tortillería en San Pablo, Xochimihuacán, también estoy acordando. O sea, si ponemos a pensar y analizar, vamos a encontrar este gran problemática, yo le llamo así, muy fuerte, que tenemos para ver esta situación. Estoy buscando sus diapositivas de su compañero, permítame ver si los tenemos aquí a la mano, porque no me aparece. Déjeme ver. Para que veamos. Y respecto a lo que dice profe, también ahí en la cuchilla, creo que es el mercado de la cuchilla, también había una bandita que ya les cobraba a todos los comerciantes y tuvieron que cerrar por tiempo, por lo mismo que usted dice. Sí, le digo, es yo le digo, lamentable lo que está pasando en Puebla capital, ¿sí? Yo lo veo, aquí está. Eh, este fenómeno, yo lamentablemente es triste porque es una delincuencia organizada internacional, no es mexicana, ¿eh? Y sin embargo ya los mexicanos lo están adoptando como algo suyo. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Por eso esa es la cuestión. Es- pero pues ya que podemos hacer, jóvenes, tratar de nosotros de evitar que nos llegue a suceder esa situación,
o que un familiar le llegue a presentar esta cuestión también. Lo que es sumamente lamentable. Déjeme ver, aquí está su diapositiva de su compañero. Ahorita vamos a proyectarlo. Ajá. Aquí está. Listo, Ismael, ¿sí se alcanza a ver? Voy yo. Ya me salí, espéreme, déjeme Voy yo. ver, ahorita regreso. Espérame, Sí, voy ya yo, te está. comparto. Aquí ya tengo, esto ya. Ya aquí está, ya lo tengo. O lo comparte usted o yo lo pongo. Como quieras, ya también lo tengo. Si quiere voy yo. Va. Adelante, ahí está ya. Se la comparto. Ya está, ya lo tengo, ya está compartido en plataforma. Ya está. Ahorita lo paso. Ya está. Ahorita se lo comparto. Sí, y una vez. Ajá. Ahí está. Bueno, a mí me tocó lo que viene siendo el Congreso del Trabajo. Del trabajo. Para ser más exactos, le puse aquí historia del Congreso del Trabajo. Dice, desde 1915 los trabajadores mexicanos se encontraban agrupados en la Casa del Obrero Mundial. Esto fue más o menos en la época de don Porfirio Díaz, donde tomó más auge este tipo de sindicatos, llamémoslo así, o la Casa del Obrero Mundial. Eso facilitó que en los años se firmaran pactos de solidaridad y apoyo mutuo, creándose los denominados batallones rojos que contribuyeron a concretar un movimiento social que se comprometió a integrar en la Constitución del artículo 123 que reivindicaba a los derechos fundamentales de los trabajadores. La que sigue, el presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves, aseguró que no permitirá que la reforma laboral se violente el artículo 123 constitucional. Pues manifiesta que aquí que va a luchar por el trabajador. Ajá. Dice, la agrupación agrupa a más de 50 federaciones y confederaciones sindicales nacionales que suman aproximadamente unos 15 millones de trabajadores a nivel nacional, ¿no? Pero un futuro, es un futuro incierto. Su vicepresidente Gerardo Cortés de la CTM explicó que el sindicato necesita avanzar, para lo cual dijo que hay voluntad de sus integrantes, mientras Alberto Romero, con el coordinador y de vinculación en medio sindical de la Universidad Obrera de México, apuntó que en este momento las agrupaciones perdió casi todo su peso político. Parece destinado a convertirse en una estatua que remunere la lucha sindical. Dice, el problema explicó que fue al igual que muchos sindicatos en México, cuando se consigue el poder de olvidar olvida los ideales, entonces en el Congreso del Trabajo lo abandonan cuando se estuvo el PRI en su esplendor. Una vez agarrando el poder los priistas, o se pierde la ideología de lo que viene siendo ¿cómo se llama? El sindicato del obrero. Y en el caso del Congreso del Trabajo, agregó que para que haya avance, primero tiene que haber interés, ya que no lo hay. Para lograr el Congreso del Trabajo adecuado hay que pagar cuotas, y en esa lucha estamos. Ojalá que no nos quedemos en el intento. O sea, pero ya no se pagan las cuotas o se las roban. Respondemos ante la investida de la reforma laboral del Congreso del Estado, del Congreso del Trabajo, perdón. Cuando las personas que trabajan y siguen preparando, mejoran los casos para todos. Cualquier o aumentar sus estudios les permite a los trabajadores
negociar salarios y beneficios más altos y mejores condiciones en el lugar de trabajo. Juntos podemos lograr más. Aquí nos vemos que la capacitación que debe llevar el Sí. obrero es esencial. Como lo mencionamos anteriormente, la capacitación es un proceso clave para el desarrollo y motivación de los empleados, ya que forman parte de la organización. Esto con la finalidad de elevar tanto la competitividad y como el talento de la empresa. Sí, Eso es todo. gracias. Bueno, Sí, gracias, Ismael. Pues vamos a regresarnos y vamos a marcar. ¿Cuál es el origen, llamémoslo así, de esta cuestión del Congreso del Trabajo? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de este Congreso lo que busca es organizar a todos los trabajadores a través de sindicatos y que sean precisamente los sindicatos quienes de cierta manera busquen el mejoramiento de las prestaciones laborales. Si nosotros lo revisamos textualmente en este momento, ¿qué mejoras a salario se encuentran? Realmente no. Ahora, este Congreso del Trabajo debe adecuarse en México en base a las reformas establecidas, ¿sí?, por la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, este organismo internacional, la OIT, que alguien le va a tocar explicarnos, esta OIT dicta lineamientos a nivel internacional de cómo deben de llevarse a cabo estas relaciones laborales. Lamentablemente en México esto no está sucediendo. Un caso particular, y vamos a manejar, les digo, eso fue una reforma a un artículo, no me acuerdo si es un 450 y tantos, esto no tengo a la memoria, donde hablan precisamente de la incapacidad. Hoy en México la incapacidad permanente de un trabajador ya no se tiene que entrar a revisión cada 5 años. Es decir, si en 5 años hay un adelanto tecnológico científico en cuestiones de salud y podemos rehabilitar a un trabajador que gozaba de una capacidad permanente, entonces lo tenemos que reincorporar a la vida productiva y activa y se le quita esa incapacidad permanente, ¿sí? Hoy en día todas las incapacidades deberíamos llamarnos que son de manera provisional. Ya la incapacidad permanente para laborar está a criterio de un consejo médico para tomar esa determinación. Sin embargo, si revisamos el actual proceder de la Secretaría de Salud y en caso particular del Instituto Mexicano del Seguro Social ante esta pandemia, deja mucho que desear, ¿eh? O sea, lo que era el IMSS está sumamente, desafortunadamente, muchos años luz de lo que fue hace años atrás. Tanto el IMSS como el ISSSTE, ISSSTE y todos los demás organismos de seguridad social. Bueno, jóvenes, por cuestiones de horas se nos está terminando y nos estaríamos viendo el próximo 10 de abril, ¿sí? Para continuar con lo que tenemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Hasta luego, profe. bonita Gracias. tarde. Gracias. luego, Lick, nos vemos, bye. Gracias. Hasta luego, profe, que le vaya muy bien. Igualmente, gracias.